Estamos en el tema de la Biblia y hemos visto algunos pasos prácticos para estudiar la Biblia, para aprender de la palabra del Señor. Y por supuesto, este estudio no es una clase de bibliología, no es una clase de hermenéutica, no es una clase de exégesis, mucho menos. No, son cosas prácticas, cosas muy prácticas que nos van a ayudar y que les ayudan especialmente a los nuevos creyentes y a los que ya tienen mucho tiempo en el Evangelio también, porque hay que recordar estos principios importantes, pasos muy sencillos con respecto a la palabra del Señor. Así es de que estamos iniciando con este estudio. Hemos visto, que la palabra de Dios tenemos que escucharla, hay que oír la palabra del Señor, porque la fe viene por el oír y por el oír la palabra del Señor. Entonces es muy importante estar escuchando la palabra del Señor en la oportunidad que tengamos. La palabra del Señor, especialmente con tu pastor, ¿verdad? Para que tu iglesia, para que comas pan de casa, ¿sí? Y no escuches a cualquiera en el internet, porque hay muchas herejías, hay muchas confusiones, hay muchas doctrinas diferentes que te pueden confundir en lugar de beneficiarte. Bueno, hay que escuchar la palabra del Señor, ¿sí? Hay que leer la palabra del Señor, ¿sí? Y les di unos consejos de cómo leer la palabra del Señor, ¿sí? Unos consejos muy prácticos para cómo aprender a leer la palabra del Señor. Y vimos otro paso, que es la de meditar, ¿sí? Ya si nos ponemos a estudiar en forma la palabra de Dios, pues hay que meditarla, como dice el Salmo 1:2, todo el día es ella mi meditación. Entonces hay que meditar con detenimiento, en paz, hacer una reflexión, un pensamiento de qué es lo que realmente está diciendo el Señor, o no trata de decirnos el Señor. El Señor Jesucristo también dio una orden, una enseñanza, y Él enfáticamente dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Escudriñar es profundizar, ¿sí? Cavar hondo, ir más profundo acerca del estudio de la palabra del Señor, a través de la observación, de la interpretación y de la aplicación, que se le llama a este método, se le llama como el método inductivo. Hasta ahí hemos llegado, y no sé si pueda terminar los siguientes puntos. Nos falta memorizar, aplicar, enseñar y, por supuesto, compartir la palabra del Señor. Pero les tengo una sorpresa. Que es parte de la enseñanza. Quisiera leer 2 de Timoteo, capítulo 1. Si me quieren acompañar con sus Biblias, se los voy a agradecer. Si tienen sus Biblias ahí a la mano, quisiera que me siguieran, por favor, con detenimiento, con mucha atención, con mucha reverencia, ¿sí? Y la lectura de la palabra del Señor trae revelación, trae iluminación, trae enseñanza. Dios nos habla especialmente a través de su bendita palabra. Vamos a hacer una oración en este momento antes de empezar a leer 2 de Timoteo capítulo 1. 2 de Timoteo capítulo 1. Ahorita les voy a decir cuál es la sorpresa. Vamos a orar. Espíritu Santo, nos acercamos a tu bendita palabra. Tú que inspiraste, Señor, a los escritores bíblicos humanos para dejarnos la revelación de Dios, los planes de Dios, el propósito de Dios para nosotros. Queremos pedirte en este momento que nos des luz, que nos des entendimiento,
que podamos aprender de tu palabra, que podamos oír tu voz, Señor, podamos, Señor, aplicarla a nuestra vida, para que finalmente la vivamos y la podamos compartir con autoridad, con los que no te conocen especialmente, o para edificar a algún hermano en la congregación. Guíanos, Espíritu Santo, sé tú nuestro Maestro, danos luz y háblanos, Señor, por favor, a través de tu bendita palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Isaías dice que, Dios dice a través de Isaías, que cuando se expone su palabra, cuando se proclama su palabra, cuando se predica su palabra, cuando se enseña la palabra, cuando se habla la palabra de Dios, nunca vuelve vacía. Y simplemente con una lectura, ¿sí?, con una primer lectura, si es que lo hacemos una vez, Dios ya está hablando. Y habrá ocasiones que podemos leer 2 veces, 3 veces, cuantas veces sea necesario un pasaje, una escritura, que estemos queriendo leer o estudiar, y por supuesto que va a traer mucho mayor enseñanza a nuestras vidas. Voy a leer capítulo 1. Si me quieren acompañar, o si no, pongan mucha atención, por favor, pongan mucha atención, con mucho cuidado, con mucha reverencia, por favor. Escuchen. Espero que me escuchen correctamente. Dice así la palabra del Señor. Son 9:21. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol, maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuánto más nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús.
lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones de modo de malhechor, mas la palabra del Señor no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en cada casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepienta para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de Él. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor.
Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has aprendido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a las propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae, cuando vengas, el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el carcelero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio las fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu, la gracia sea con todos vosotros. Amén. Exactamente, leí un libro de la Biblia, en este caso del Nuevo Testamento, en esta ocasión, segunda de Timoteo, en 10 minutos. 4 capítulos, 10 minutos. ¿Cuál es la lección que quiero dejarte? Que tienes que ser capaz de apartar 10 minutos, aunque sea, para que leas la palabra del Señor, para que leas tu Biblia. 10 minutos de 24 horas que tienes al día. Esto es cuestión de disciplina, es cuestión de voluntad, es cuestión de ganas. Cuando hay voluntad, se puede todo. Cuando no hay voluntad, se fracasa, se rompe, se destroza, se derrumba cualquier cosa. Pero cuando hay voluntad de querer hacer las cosas, y más cuando sabemos que traen un beneficio espiritual para nuestras vidas, creo que debemos
dedicar 10 minutos para 4 capítulos. Mi esposa ha estado insistiendo otra vez en leer la Biblia y les manda las lecturas diarias. Yo me pregunto, de los que están ahorita conectados, no de toda la iglesia, ¿cuántos realmente están leyendo los pasajes que comparte mi esposa, los capítulos? Me preocupa que no haya el interés, la voluntad, la disposición, la disciplina, las ganas de leer la Biblia, ¿sí? Y que solamente invirtamos 10 minutos para leer 4 capítulos. La Biblia se puede leer de distintas maneras. Se puede leer empezando desde Génesis hasta Apocalipsis. Y con esos 4 capítulos que tú leas diarios, invirtiendo 10 minutitos, ponle 15. Si eres muy lento para leer, la habrás leído en un año, toda la Biblia en un año. Ahora, a mi esposa le gusta mucho poner la Biblia en audio. Yo recuerdo que en mis tiempos, hace muchos años, no había Biblias en audio, ¿sí? Cuando salió la primera vez las Biblias en audio en cassette, esos cassettes chiquitos, ¿sí? De cinta, que le metía uno un lápiz y le daba una vuelta así para cuando se atoraban, para desatorarlos. Y yo recuerdo que fue fabuloso, ¿no? Costaba carísima, ¿sí? El que tenía una Biblia de esas era lo máximo en aquel entonces. Ahora tenemos tanta facilidad para escuchar la palabra de Dios. Si te duermes, si te da flojera, si se te perdieron los lentes, si pasó cualquier cosa y cualquier pretexto, la puedes escuchar cuando estás cocinando, cuando estás en la cocina, cuando estás en el comedor, cuando estás en el auto, cuando estás en tu trabajo. A cualquier hora tú puedes, 10 minutos, solo 10 minutos de invertir para leer la palabra del Señor. Con 10 minutos podrías leer un libro entero. Por eso quise hacerlo a propósito. Lo leí en el día. Lo leí antes para ver cuánto hacía. 10 minutos. 10 minutos. Otra forma de leer la Biblia es proponerte leer un capítulo, un libro entero, como lo hicimos ahorita, alternadamente. Eso es otra forma de leerlo. Puedes leerla. Lo importante es que te animes a leer la palabra de Dios, que tengas esa disciplina, ese hábito, esa costumbre, ese compromiso, esas ganas, esa voluntad, que de verdad te interese darle 10 minutos al Señor para escuchar su voz y que Dios te hable, que te alimentes del pan de vida. No es regaño, pero es que se me hace increíble o imposible que si tú eres un cristiano, no inviertas ni 10 minutos para leer la Biblia por día. Voy a leer el siguiente libro, Tito. Voy a leer un libro entero. ¿Sabes en cuánto tiempo lo voy a leer? En 5 minutos. En 5 minutos, si tú inviertes, puedes leer un libro entero y te das cuenta más o menos de qué trata en la primera lectura. Leo. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador,
a Tito, verdadero hijo, en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esa causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso taparles la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamiento de hombre que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas mismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra del Señor no sea blasfemada. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó con nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo.
sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Cuando envié a ti a Artemas o a Tíquico, cuando envié a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan, saluda a los que nos aman en la fe, la gracia sea con todos vosotros, amén. ¿Sabes en cuánto leí otro libro completo? 5 minutos. Tú puedes leer un libro en 5 minutos o en menos, porque hay libros del Antiguo Testamento que tienen un solo capítulo, o del Nuevo también, ¿sí? Judas, por ejemplo, tiene un solo capítulo, Tercera de Juan, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero enseñarte? ¿Qué quiero animarte? ¿Qué quiero compartirte, transmitirte? El de verdadero deseo de veras de leer la palabra del Señor, de ponerte a leer la Biblia, de verdad dedicar, proponerte con voluntad, con determinación, 10 minutitos y lees 4 capítulos. Aquí leí 3 capítulos en 5 minutos porque son cortitos estos capítulos, pero leí 2 libros en 15 minutos. Es cuestión de voluntad. Es cuestión de voluntad. Que de verdad haya una voluntad, un deseo de aprender de la palabra del Señor, oírla, leerla, meditarla, escudriñarla. Y hay que memorizarla. Hay que memorizarla. Cuando tú memorizas pasajes de la Escritura, los recuerdas, te viene a la mente, el Señor trae a tu mente esos pasajes que son una fortaleza, un consuelo, un aliento, un arma poderosa contra el enemigo, en momentos de aflicción, de necesidad. La palabra de Dios es viva y eficaz. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dijo el Señor Jesucristo, dijo el salmista, ¿sí? Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es importantísimo y es beneficioso memorizar la palabra del Señor. Qué importante es que nosotros memoricemos la palabra del Señor, que hagamos un esfuerzo de memorizar un versículo. Una vez que tú memorizas un versículo, no se te va a olvidar jamás. Yo recuerdo muchos versículos, me sé muchísimos versículos de memoria, ¿sí? Yo te animo a que tú también trates de memorizar versículos de la Biblia, porque te van a fortalecer, te van a ayudar, te van a bendecir. Esfuérzate, por favor. Toma unos tiempecitos, haz un tiempo. Mira, le dedicas horas a la televisión, le dedicas horas al celular, le dedicas horas al internet, a lo mejor, no sé, ¿verdad? Algunos sí, otros no. Le dedicas horas a trasladarte a tu trabajo, horas en tu trabajo, horas de ocio, tiempo perdido que nunca se va a recuperar. Inviértelo, 10 minutos, 15 minutos en leer la palabra, alimentarte de la palabra del Señor. El apóstol Pedro dijo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella puedan crecer ustedes para salvación. Necesitamos desear la leche espiritual no adulterada, porque esto nos va a traer crecimiento espiritual en nuestra vida. ¿Quieres crecimiento espiritual? ¿Quieres mantenerte firme en el Señor? Necesitas tener la convicción de la palabra de Dios. Porque cuando tienes la emoción de una profesión de fe, la emoción de un culto, de una predicación, de una enseñanza, esa se te va a ir, se te va a perder y te vas a alejar del Señor.
Pero cuando hay una convicción de la palabra de Dios, que es palabra de Dios y que me va a ser útil para mí, y estoy convencido que debo leer la palabra de Dios, eso te va a mantener firme y jamás te vas a separar del Señor, y va a traer crecimiento y beneficio espiritual para tu vida. Te lo garantizo, te lo aseguro 100%, te lo firmo, la misma palabra de Dios. Mismo Dios lo dice. Tu crecimiento espiritual viene cuando tomas tu leche espiritual. Bueno, algunos todavía necesitan lechita, otros ya pueden comer guacamole, chicharrones, carne. Pero es la palabra del Señor. Yo te animo a que hagas un esfuerzo, que te forme la disciplina, que te formes el hábito de leer, de tomar un tiempo, 10 minutos, 15 minutos para leer la palabra del Señor. Leí 2 libros, uno de 4 capítulos, uno de Segundo de Timoteo de 4 capítulos, en 10 minutos, y Tito de 3 capítulos en 5 minutos. Es decir, en 15 minutos leí 2 libros. Podemos leerlo, como les decía, desde Génesis hasta Apocalipsis, agarrar un libro y leerlo completo para entenderlo, y alternadamente leer otros libros y proponerte, por supuesto, si quieres leer los Salmos, pues van a ser 150 capítulos, ¿verdad? Lo vas a leer en diferentes días, pero agárrate los Salmos y lee todos los Salmos, agárrate Proverbios y lee todo Proverbios, agárrate Juan y lee todo Juan, agárrate Marcos y lee todo Marcos, agárrate Génesis y lee todo Génesis, libros completos. Es otra forma de leer la palabra de Dios. Puedes leerla a través de biografías, ¿sí? A través de biografías. Pues digo, voy a estudiar la vida de Moisés, y te pones a leer todos los pasajes donde aparezca Moisés. Por supuesto, tienes que auxiliarte de alguna concordancia, ¿sí? O de algunas herramientas de libros que te puedan ayudar para que sepas dónde encontrar pasajes acerca de Moisés. No que leas otros libros acerca de Moisés, no que agarres un libro de la editorial fulana de tal, o de que escrito por fulano de tal, que habla de Moisés, que te va a servir y va a ser útil y algún día lo vas a leer, ¿sí? No, que te pongas a leer biográficamente las vidas de los personajes bíblicos que tú quieras aprender. Esa es otra forma, leerlo biográficamente, la Biblia, la palabra del Señor. Puedes leer la Biblia también a través de doctrinas, ¿sí? Tú quieres aprender acerca de la doctrina de la justificación. Bueno, te agarras la concordancia y buscas todos los pasajes donde venga la palabra justificación. Pues quieres aprender acerca de la santificación, te agarras todos los pasajes que hablen sobre la santificación. Quieres aprender acerca de la fe, pues te agarras todos los pasajes donde hablan de la fe. Quieres aprender de cualquier otra enseñanza, ¿sí? temas que te interesen, ¿sí? Lo estudias, ¿sí? Puedes tomar cualquier palabra y estudiarla de manera doctrinal o teológica, o simplemente asuntos generales. Pues quiero estudiar acerca del amor, quiero ver qué habla la Biblia acerca del amor, qué habla la Biblia acerca del matrimonio, qué dice la Biblia acerca del noviazgo. ¿Realmente habla sobre el noviazgo la Biblia? Quiero leer acerca de las relaciones personales, de la amistad. Son temas generales que también puedes leer la Biblia de esa manera. La idea, o sea, que por favor te hagas el propósito, tengas la voluntad, porque sin voluntad no se hace nada, de leer la palabra del Señor, que te va a traer una convicción a tu vida para que jamás te separes del Señor y para que puedas crecer espiritualmente. Estoy terminando, espero que Dios les bendiga. Un estudio más, sí, terminaré la próxima semana, Dios mediante, con un estudio más para terminar acerca de este tema de la Biblia. No, como les decía, no es un estudio profundo acerca de la Biblia o datos de que cuántos libros, cuántas palabras, cuántos escritores, en dónde se escribió. No es el tema, ¿verdad? No es una clase de seminario, ¿verdad? Donde vamos a ver libro por libro quién lo escribió, bajo qué contexto político, social, cultural, cuál era el ambiente, cuál era el contexto. No vamos a estudiar así la Biblia. Consejos prácticos que nos ayudarán a
leer la Biblia, memorizar la Biblia, aprender la Biblia, meditar en la Biblia, escudriñar la Biblia, compartir la palabra del Señor, beneficiarnos espiritualmente nosotros.